Hoy día quiero compartir con ustedes un tema que realmente estoy viendo que por lo ancho y lo frondoso que es este tema, creo que vamos a hacerlo como una serie, pero siempre y cuando el Señor así lo permita. Y una de ellas es, quiero hablarles acerca de el Espíritu Santo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, que se iba a ir, sucedió algo. Sucedió de que le dijo a sus discípulos que también el Padre, el Dios Padre, les iba a enviar a un consolador, ¿cierto? Y un consolador, un ayudador, una persona, un Dios en este caso, que los apoye y que no los iba a dejar solos, que no los iba a abandonar, en otras palabras. Y esto sucedió así. En el Pentecostés vino, en el capítulo 2, podemos ver que vino un viento recio, dice, y llenó a todos los apóstoles del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, viene el Espíritu Santo a estar aquí con nosotros, porque así lo determinó el Señor. Pero no sé si se han dado cuenta de que adoramos a Dios, adoramos y alabamos a Jesucristo, pero muy poco nos dirigimos al Espíritu Santo. Y sabes, como dije en algunos mensajes pasados, muchas veces somos nosotros indiferentes ante Él, cuando Él está aquí con nosotros. Y me imagino, por ejemplo, ¿qué pasaría si te acabas, si un ángel viniese, un ángel real viniese, o Dios apareciese aquí en la tierra? Supongamos que apareciera, estoy haciendo solamente un ejemplo imaginario, figurativo, que apareciera, digamos, en Piura, a 800 kilómetros de aquí. ¿Qué harías? Y sabes de que Él te puede salvar, te puede sanar, puede hacer muchas maravillas, y lo que estás necesitando de repente para tu propia familia. De repente estás necesitando un cambio en tu propia familia y te darás cuenta de que solamente este ángel o Dios puede cambiar tu vida. ¿Qué harías? Te hago una pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Lo buscarías? Sí, ¿no? Tal vez lo buscarías para que te haga la sanidad que estás necesitando. Pero ¿sabes qué? Resulta que en la época de Jesús, cuando Jesús apareció, había seguramente mucha gente indiferente a Jesús. Gente indiferente, había venido el Salvador que el pueblo hebreo estaba buscando, el Salvador que el pueblo hebreo estaba esperando, orando para que Él venga y los liberte de la esclavitud de los romanos, porque esa era su idea, que iba a ser el rey y que iba a liberarlos y los iba a tener libres y prósperos. Sin embargo, Jesús vino y nadie le hizo caso, o muy pocos le hicieron caso. Como dice su palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Te imaginas entonces con este ejemplo de que estoy dando, con esta figura? En esa época había mucha gente que estaba así de indiferente. Ejemplo, tenemos cuando Jesús va a la casa de Lázaro, de María y de Marta. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que María lo recibe, lo hace pasar, Lázaro también, ¿no? Lo reciben como un buen invitado y como buenos anfitriones. Seguramente voy a imaginar que le lavan los pies, las manos, ¿no?
para que pueda pasar y estar limpio del camino. Pero Marta, ¿qué sucede con Marta? Marta está afanada, pensando, uy, llegó Jesús y ahora ¿qué le voy a invitar? ¿Ahora qué le voy a dar? Uy, la casa está sucia, ¿qué va a decir de mí? Uy, necesita el agua. Estaba muy afanada. ¿En qué? En sus cosas personales. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Es que muchos de nosotros pasamos así, afanados y turbados, en el trabajo, en nuestras labores, en nuestros estudios, y dejamos de lado lo más importante, que es Jesucristo. Y no estoy diciendo de que no debemos ser responsables. Ojo, por si acaso, no estoy diciendo que debemos de dejar de ser responsables. Lo que estoy diciendo es que debemos de poner a Dios primeramente sobre todas las cosas. Y ellos fueron indiferentes a Jesús. Así también, como digo, de esta manera figurativa, el día de hoy domingo, podemos ver que hay mucha gente que no va a la iglesia. Hay mucha gente que no se presenta a la iglesia. ¿Por qué motivo? Tú sabes los motivos que pasa por tu mente. Los motivos que antes tal vez a ti mismo te sucedían. De esa misma manera, hoy le damos tributo a Dios, que está bien. Le damos tributo a Jesús, que está bien. Pero nos olvidamos también de un Dios todopoderoso que es importante. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Alguien el día de hoy se levantó y oró al Señor? Yo creo que muchos. ¿Pero le dijiste algo al Espíritu Santo? Seguramente que no. Aunque tú me dirás de repente, pero si oro a Dios, estoy orando al Espíritu Santo. Sí, es cierto, es correcto. Sin embargo, debemos de darle honra a Él, porque Él es una persona también. Parte del Espíritu, parte de Dios, pero también es una persona. Y vamos a empezar a estudiar quién es este Espíritu Santo. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo, en primer punto diré, es un Dios creador. ¿Sabías que el Espíritu Santo es un Dios creador? ¿Es el Dios creador? Mira, a ver, el Espíritu Santo es la tercera persona divina de la deidad unitaria. Es la tercera persona de la unidad divina. Esto es tres personas, pero un solo Dios. El Padre Todopoderoso, el Hijo, o el Logos, o el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Tres en uno. Solamente para hacerte un ejemplo, para que puedas entender, tú te llamas Rosa Elena, ahí está. Tú te llamas Roselena. Pero Roselena tiene cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Tres cosas diferentes, pero Elena, ¿son tres personas diferentes? Sí y no, porque estamos hablando de una sola persona. Estoy tratando de explicar algo así. No estoy diciendo de que sea así. ¿Sabe por qué? Porque lo vamos a saber fehacientemente cuando estemos arriba y le digamos al Señor Jesús: Señor Jesús, ahora sí cuéntame, ¿cómo es eso? Que ustedes son tres y son uno a la vez? Porque no es fácil entender. Porque si le preguntamos ahora al Señor, seguramente nos va a decir, como cuando éramos niños nosotros y mamá nos decía: mira hijito, mira hijita, cuando seas grande te lo voy a explicar. ¿Sí? ¿A cuántos les han dicho eso? ¿No? Cuando seas grande te voy a explicar. Así Dios también igual actúa con nosotros. Hay cosas que no podemos entender. Por más que Él nos explique,
no vamos a poder entender. Nos va a dar una sombra, nos va a dar simplemente un adelanto de, pero no significa que sea así. Después lo vamos a entender mucho mejor. Así que, así como el Padre y el Logos, o el Verbo, que es Jesús, estaban en el principio, también estaba el Espíritu Santo. Mira, vamos a Génesis capítulo 1, verso 1. Mira lo que dice en nuestra palabra de Dios. Nos escribe, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira bien, primera escena, verso 1, dice: Dios creó los cielos y la tierra. En principio, dice, en el principio, en el Génesis, por eso el libro se llama Génesis. En el Génesis creó Dios los cielos y la tierra. Hizo todo, absolutamente todo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es una sola idea. Creó, la palabra creó en el original significa que apareció de la nada, que Dios lo hizo de la nada, de lo que no había absolutamente nada, ni aire. Dios lo creó, la palabra bará en hebreo. Creó Dios, y Dios, si vamos al original, dice, es Elohim. Y Elohim es el plural de él, porque él significa Dios. Daniel es Dios con nosotros. Emanuel. Joel, acá mi hermano Joel, también por la palabra él, tiene que ver con él. ¿Me entiendes? Pero aquí dice, creó Elohim en plural. A un momento. O sea que hay más de un solo Dios. Está hablando de las tres personas de la deidad unitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, Dios creó los cielos y la tierra. O sea, creó todo el cosmos, todo el universo lo creó. En principio empieza así. Verso 2 empieza a relatar cómo estaba todo. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada, absolutamente nada. Y había oscuridad. Estaban sobre todos lados, sobre todo digamos, un universo vacío. No puedo figurar un universo vacío, porque siempre lo primero que veo en mi mente son estrellas, constelaciones y todo. Pero dice, todo estaba en oscuridad sobre la faz del abismo. Y dice, ¿y quién? ¿Quién estaba ahí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo es figurativo. El Espíritu de Dios se movía sobre todo lo que no había. Eso es lo que significa. Pero hay una palabra que a mí me encanta aquí, que es la palabra movía, que hay una palabra rakhav. Y ellos saben para qué lo utilizan esa palabra rakhav. Esta palabra denota a un ave, ¿no?, que está en su nido y que ha empollado huevos, o que ha puesto huevos y ahora está empollando. Esa es la figura. Y el Espíritu de Dios estaba empollando sobre la faz de la tierra, de las aguas, perdón. ¿Qué nos hace imaginar y pensar lo que nos está diciendo esta parte de la Escritura? Que el Espíritu de Dios estaba empezando a crear, como los huevitos cuando se empolla. ¿Qué es lo que pasa adentro? Empieza a haber cambios, empieza a haber, ¿no? Se empieza a juntar las células y todo lo que sucede dentro hasta formar el polluelo, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Que el Espíritu de Dios se puso y empezó a crear, a manifestar
lo que se estaba convirtiendo. Hermanos, quien conjuntamente que estaba con el Padre, el Logos, que es Jesucristo, el Hijo, era, y que dieron vida a todo esto, era el Espíritu Santo también. Entonces volvemos para decir que Dios, el Espíritu Santo, es un Dios creador. Si vas a Juan capítulo 1, verso 1, mira lo que dice Juan también. Dice, en el principio era el Verbo, o sea, el Logos, o sea, Jesucristo. Y el Verbo era con Dios. Estar o estaba con Dios. ¿Y el Verbo era qué? O sea que Jesucristo era Dios. Verso 2, por favor. Y dice, el verso 2 dice, era en el principio con Dios. Juan capítulo 1, verso 2. Ahí está. Era, o sea, el Verbo, en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aunque parezca trabalenguas, pero está hablando de Jesucristo. Por lo cual demuestra que el Espíritu Santo, hermanos, estuvo en la creación conjuntamente con Jesucristo. Y que el Espíritu Santo es un Dios creador. Que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Cuántos quieren decir amén? Hermanos, el segundo punto que vengo a traerles es que también es conocido como el Dios de los 7 espíritus. ¿Cómo? Como el Dios de los 7 espíritus. Cuando dice 7, está hablando que el Espíritu Santo es un Dios de la plenitud, porque 7 es perfecto. Según lo que la Kabbalah de los judíos, el 7 es la perfección. Y lo que estoy diciendo acá, que el Dios Espíritu, el Espíritu Santo, es un Dios perfecto. Es la plenitud, es la divinidad perfecta que tiene en 7 formas. Mire lo que dice Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Mira lo que dice. Está hablando de Jesús. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor. 7 espíritus. Y no está diciendo que solamente sea eso. Verso 1, por favor, Joel. ¿Sabes? Dije que está hablando de Jesús. Porque dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí fue el padre del rey David. Y Jesús es el hijo de David. ¿Cierto? ¿Se acuerda del ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí está. Él tuvo sobre Jesús los 7 espíritus de Dios. No es que sean 7 espíritus diferentes, es solo una sola deidad. Y no se limita, por si acaso, a estos 7. Repito, significa la plenitud de Dios. Significa que Dios es perfecto. Y todo lo vamos a apreciar, miren, vamos a apreciarlo en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 6. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 4, ¿no? Juan
a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que de a venir, Jesucristo. ¿Y de los qué? 7 espíritus que están delante de su trono. Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre en el trono. Y el Espíritu Santo, los 7 espíritus que se le dice, está delante del trono también. Y sabes, y lo interesante de todo esto es que se repite varias veces más en el Apocalipsis. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, verso 1, mira lo que dice ahí. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién tiene los 7 espíritus de Dios? Jesucristo. Vimos en Isaías. En Isaías. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tremendo. Este es otro mensaje que después lo vamos a ver. Apocalipsis 4, verso 5 dice, cuando empieza a relatar de lo que estaba viendo del trono, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuegos, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea que los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, también se le ve como las 7 lámparas. Anda sacando línea. 7 lámparas, 7 espíritus, es el Espíritu de Dios. Hermanos, ¿por qué se le llama al Espíritu Santo los 7 espíritus de Dios? Porque realmente es simbólico, una vez más, te digo. Es simbólico porque está representando, así como las lámparas de fuego, la plenitud, la deidad, la perfección. Y sabes, este Dios todopoderoso está con nosotros. Está con nosotros. El pastor Guter Wright Percy escribe en su libro El Espíritu Santo Séptuple. Para algunos que no lo conocen, él fue porque falleció ya hace muchos años. Él fue el pastor de nuestro hermano Jim Kerwin. Aquellos que lo conocen, al hermano Jim Kerwin, él está justamente haciendo un esbozo de todo esto, de sus enseñanzas. Él decía, verá, no hay 7 espíritus de Dios, y sin embargo el libro menciona 7 espíritus, pero sí, solo hay un solo Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se le llama 7 espíritus? Una vez más repito, se le llama porque es un espíritu perfecto, porque Dios es perfecto. ¿Cuánto dicen amén? Él tiene una naturaleza séptuple, Él tiene una naturaleza perfecta. La perfección es una de sus características. Cada una de esas naturalezas perfectas del Espíritu Santo, si se mira desde un punto de vista humano, es tan infinita que no podríamos entenderlo. Hermanos, repito una vez más, no estoy diciendo que comprendamos todo, porque hay muchas cosas que no vamos a entender, ni yo mismo lo entiendo, pero tenemos que aceptarlo por fe, como niños que están mamando del pecho de la mamá. Si tú quieres un cambio en tu vida, si tú estás diciendo, pero yo no puedo cambiar, que mi familia no cambia, el único que te va a ayudar a transformar tu vida es Dios, y entre ellos es el Espíritu Santo, nuestro ser superior, como quieras llamarlo. Solamente Él, porque Dios es un Dios que da vida. Nuestro Dios, Espíritu Santo, da vida. Tú dirás, pero eso lo dijo Jesucristo. Claro, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo no va a ser vida el Espíritu Santo si Jesús y el Espíritu Santo son uno? Qué interesante, ¿no? Qué tremendo. El Espíritu de Dios comenzó todo, creó todo y puede recrear, como te puede recrear a ti mismo. Te puede
transformar, pero si tú se lo permites. Salmo 104:30, mira ve lo que dice el salmista. Dice, envías tu espíritu y son creados y renueva la faz de la tierra. Esto hablando de Génesis 1:2, ¿cierto? Job 26:13, la primera parte dice, su espíritu adornó los cielos. ¡Wow! ¿Cuántos disfrutan de las estrellas? ¿Cuántos disfrutan cuando sale la luna, como está en estos días, ¿no? En todo su esplendor? Muchas veces hay eclipses y quieres verlo y a veces no se puede por las nubes. Y dicen que va a haber como una lluvia de meteoritos, no sé cómo le llaman, de estrellas fugaces. Y seguro que vas a querer verlo. ¿Por qué? Porque realmente es disfrutar todo eso, como se disfruta la aurora boreal, que realmente nosotros no los podemos ver desde acá, de hecho, pero hay mucha gente que viaja especialmente para ver la aurora boreal. Es las maravillas que Dios ha creado. Y sin ir muy lejos, si vamos a nuestra selva, podemos ver la vegetación, la sierra, los campos y todos los animales que ha creado el Señor. Y podemos disfrutar de ellos, porque el Espíritu Santo los creó conjuntamente con Dios y con el Logos Jesucristo. Job 33:4 también dice, el Espíritu de Dios, dice Job, el Espíritu de Dios me hizo. Mira lo que dice, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Lo hizo a Job. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y quiero que te detengas aquí algo. Y el soplo del Omnipotente, el ruaj, que viene a ser el neuma, hebreo y griego, neuma, por eso viene de neumático, el viento, el aire y el aire del Omnipotente. ¿Y quién es el aire? El Espíritu Santo. Y el aire del Espíritu Santo me dio vida. Y tú tienes vida gracias al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, hermanos? Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo nos hace renacer para la vida espiritual. Y si vamos a Juan capítulo 3, verso 5, nos dice, respondió Jesús, le dijo a Nicodemo, lo cambié. Le dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, ahí está, verso 5, dice 5 y 6, vamos a ver. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es esto? El que no nace de agua. ¿Cómo nacemos en el agua? ¿A través del bautizo? Muy bien, 20 para mis chicas. A través del bautizo morimos y somos enterrados en el agua. Y nacemos cuando salimos. Y el que no naciere de agua, y ahora dice, y del Espíritu. ¿Cómo vamos a nacer del Espíritu? Porque dice, verso 6 dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te hago una pregunta, ¿has nacido del Espíritu? Ya te bautizaste de repente en agua por inmersión, pero ahora naciste en el Espíritu. Es para meditar. Cuando declaramos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor y que Él es el Hijo de Dios, ¿tendremos vida eterna? Claro, vamos a tener vida eterna. Sí, solo sí seguimos sus enseñanzas. Muchas veces se ha enseñado de que recibe a Jesucristo y tú serás salvo. No solamente eso. Incluso dice la Escritura, recibe al Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Sí,
lo creo también yo, pero siempre y cuando te vuelvas discípulo, seguidor de Jesucristo. Porque tú puedes decir, lo recibo, Señor, entrego mi vida y mi voluntad a Jesucristo, y sales por esa puerta y sigues haciendo lo malo. ¿Seguirás siendo un seguidor de Jesucristo cuando sales fuera y haces lo malo? Solamente de labio fue, pero no de corazón. No solamente es creer en Jesucristo, sino el seguir sus enseñanzas y aplicarlas. Mira lo que dice Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Y vamos a llegar al Espíritu Santo también. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, porque había muchos judíos, muchos hebreos alrededor de él que habían creído en él. Y el Señor les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, si ustedes continúan haciendo lo que yo estoy diciéndoles, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, mis seguidores. Siguiente verso, por favor. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Vamos fuerte. Y conocerán la verdad y la verdad los hará. ¿Cuántos quieren ser libres? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice, entonces tenemos que conocer a Jesucristo. Claro, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero solamente Él es la verdad. Pero mira lo que dice ahí. Verso 31, por favor. Regrese. Dice, la última parte. Si permaneces mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La palabra de Dios está en ti. Aprende y aplícala en tu vida. Y mira, ve ahí, al final hay qué cosa, un punto y coma, ¿cierto? Está dividiendo la frase y el pensamiento. Y después de ese punto y coma viene la otra idea. 32. Y conoceréis la verdad, coma recién, y la verdad os hará libre. Conocerán a Jesús y Jesús los hará libre. Conocerán al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los hará libres. Mira, Juan 14, 15 y 17. Mira lo que dice. 14 del 15 al 17, perdón. Dice así el Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Otra vez lo dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro ayudador, para que esté con ustedes para siempre. ¿El Señor prometió estar con nosotros siempre? ¿Hasta el fin? Sí. Y cuando viene el Espíritu Santo, se cumple su promesa. Porque donde está el Espíritu Santo, está Jesucristo y está Dios Padre. ¿Cuánto dicen amén? Para que esté con ustedes. Pero mira, ve, para que esté para siempre con ustedes. Verso 17, atención. ¿El Espíritu de qué? Conocerán la verdad, o sea, al Espíritu, y la verdad os hará al cual el mundo no puede recibir. ¿Sabes quién es el mundo? Aquellos que están metidos en el mundo, en la humanidad, que no son santos, que no se han apartado para Dios, que están su mente solamente es en complacer su vida personal. Ellos son los del mundo, porque el cual el mundo no puede recibir. No pueden recibir, ¿sabes por qué? Porque no siguen a Jesucristo, porque no son sus discípulos, porque no le ve ni le conocen. Te van a decir, estás loco, estás loca. Mejor me divierto, mejor me vacilo, como dicen algunos. Porque, ¿cómo es ese dicho? Porque lo bailado nadie me lo quita, alguna cosa así, ¿no?
Porque lo divertido nadie me lo quita. Ya me divertí. Pero no te das cuenta todo el daño que te estás haciendo. No te das cuenta del daño que estás haciendo a tu familia y a los que están a tu alrededor. Porque no le ven ni le conoce, pero le está diciendo a sus discípulos, pero ustedes sí le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ustedes sí lo conocen. ¿Sabe? De todo lo que me están escuchando, ¿sabes cómo te das cuenta que el Espíritu de Dios está en ti? Cuando tú mientes y tú te sientes mal. Y dices, ay, ya hice mal. Y te sientes incómodo, incómoda. Hasta que tú le dices, ven, ¿sabes una cosa? Perdóname, me equivoqué, mentí en esto. Porque no puedes quedarte con eso. Es que el Espíritu de Dios te está redarguyendo. El Espíritu de Dios te está hablando. El Espíritu de Dios te está guiando. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Pero si estás haciendo lo malo, hiciste lo malo y te va y te viene, ten cuidado, ojo, pestaña y ceja. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la diferencia. Si amas a Jesús y guardas sus mandamientos, y si guardas los mandamientos, tendrás al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, es porque eres un hombre o una mujer nacida de nuevo. Porque eres nueva criatura en Cristo Jesús. Porque cuando te dice, tú y tu casa serán salvos, significa que tú y tu casa tienen que ser discípulos de Jesucristo. Pero tú dirás, pero es que mi suegra no lo acepta. Esa ya es otra situación. Basta que tú estés en esa casa alabando y adorando a Dios. En algún momento otros irán a convertir. Y aquellos que no reciban a Cristo, a pesar que están en su casa, serán como cuando Jesucristo estuvo aquí. Y unos cuantos o muchos lo buscaban y el resto seguía haciendo sus cosas. Como que voy a ir para hasta allá. Hermanos, el Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. El Espíritu Santo está con nosotros. No seas indiferente ante Él. Él es Dios. Dios estuvo presente en el Antiguo Testamento. Caminó con muchos. Habló con Moisés audiblemente. Estuvo con Abraham. Estuvo a través de sus ángeles con muchas personas en el Antiguo Testamento. Es más, y la última intervención del Padre es cuando Jesucristo se bautizó, cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Y de ahí solamente se escucha a Jesús. Y Jesús estaba con nosotros. Y cuando Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque el Padre enviará al Consolador. Y ya lo envió, ahora está con nosotros. ¿Por qué vamos a estar buscando en otra parte si Dios está con nosotros? Aplaude si es por el Señor. Hermanos, oremos, hablemos al Espíritu Santo. No seamos indiferentes a Él. ¿Tú quieres un cambio en tu vida? Di y pídele que Él esté contigo, en ti. ¿Tú quieres un cambio en tu familia? Que el Espíritu Santo sea el centro de tu familia. Y si el Espíritu Santo está con nosotros y entre nosotros, no seas indiferente, hermano. Además, quiero que medites en esto. Termino con estos 2 versos para que medites acerca de tu vida. No la vida de tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija que está acá, sino tu vida. Por favor, primera de Juan 3:9. Dice la palabra de aquel, dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No
practica el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, el Hijo de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque él, el Hijo de Dios, cuando tiene la tentación dice, pero no puedo, porque la simiente de Dios está ahí, en ti. El que es nacido de nuevo no practica el pecado. Pero si no te importa pecar, estás practicando el pecado y no has nacido de nuevo. Siguiente verso, Romanos 8:9. Mas vosotros, ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, ¿qué? No es de Él. Meditemos. Somos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye. Nos avergüenza cuando hacemos algo. O no nos causa ninguna molestia. Tienes para orar, tienes para buscar de Dios, pero no, prefiero irme a jugar fulbito, irme con mis amigos a jugar billar, qué sé yo. ¿Qué es lo que haces? El Espíritu de Dios está en ti. Esa responsabilidad es tuya. Como pastor, tengo que advertirte, tengo que enseñarte y tengo que hacerte ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque si no, simplemente no seríamos una iglesia, seríamos un club de amigos, un club de hermanos. Recuerda, el Espíritu Santo está con nosotros y debemos de buscar que el Espíritu de Dios nos guíe cada día. Vamos a continuar con este mensaje, esta serie, si el Señor lo permite, acerca del Espíritu de Dios. Quiero pedirte, congregación, que te pongas de pie. Para decirle al Señor, Señor, gracias, Señor Jesús, porque intercediste al Padre para enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino para estar guiándonos, para iluminar nuestros caminos a través de tu palabra, hablándonos, guiándonos, Señor. Gracias. Perdónanos, Señor, si hasta aquí no te hemos tomado en cuenta, oh Espíritu Santo. Perdónanos si hasta aquí solamente hemos estado tomando interés en otras cosas y no en ti. Pensando erróneamente, Señor, que actuando de esa manera seguíamos y estábamos bien. Señor, perdónanos. Hoy, Señor, queremos que tú vengas, Señor, y vivas en nosotros. Abro mi corazón, oh bendito, para que tú estés aquí con nosotros, Señor, porque te necesitamos ahora y para siempre, Señor. Gracias, Señor, te doy. Entrego mi vida y mi voluntad